El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Estaba yo en una casa viendo unas personas y al estar compartiendo vi que un niño chiquito estaba pues jugando y, entre comillas, dando lata. Y de repente el hermano mayor o el primo mayor empezó a jugar bruscamente con él. Automáticamente la mamá y la hermana del hermano mayor o del primo mayor le dijo: no seas brusco, no juegues así con él. Y yo les decía, y esto está comprobado científicamente, la importancia del juego, y a veces un poquito de ese juego violento, de luchas, con los hijos, y también a veces no tanto con las niñas, pero también a veces se da, porque esto reafirma muchos aspectos básicos, elementales en las criaturas. El hecho del juego con el papá o el juego con el hermano de ese tipo le ayuda a un desarrollo social más sano, más estable. Y muchas veces, sucede que a los primeros hijos de una familia se les sobreprotege mucho. ¿Por qué? Porque pues no tienen la experiencia de ser papás y sienten que se les va a romper esa criatura y lo cuidan y ya después de varios embarazos y varios hijos se caen, se tropiezan y los papás déjalos, al rato se levantan y que llegaron con una cortada. ¿Por qué? Porque ya van entendiendo que es parte de ese proceso, un proceso de maduración, un proceso también de maduración por parte de los papás hacia los hijos. Esto es muy interesante porque al final de cuentas todo lo que instintivamente un padre, una madre hace por sus hijos es reflejo en forma imperfecta, pero reflejo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor no quiere, o podríamos decir, el primer hijo se le dio todo, que fue Adán y Eva. Y después viene todo este proceso para que esos hijos posteriores crezcan, maduren y tengan la fuerza necesaria para poder llegar a esa experiencia de madurez, a esa experiencia de ser verdaderamente hijos de Dios. Pero ese proceso a veces nosotros no lo entendemos y eso es algo que tenemos que transmitir a los hijos, a los niños.
ahorita que tenemos a estos niños del catecismo, los catequistas, los papás, es importante entender cómo el Señor lleva esa pedagogía en donde Él puede y hace muchas cosas por nosotros, pero no para quedarnos en esa confianza de que no me va a pasar nada o de que siempre me van a solucionar la vida. El hecho del juego, de luchitas y toda esa situación, le enseña al joven o al niño o a la niña enfrentar esta situación y a veces la frustración de perder o la frustración de saber que necesita un límite en las cosas. Esto lo podemos ver en la lectura, en la primera lectura del día de hoy del profeta Isaías. Fíjense qué interesante. Es el profeta que está hablándole al pueblo en nombre de Dios. Dice: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que padecer el llanto, que tuvo que padecer el sufrimiento. Y este sufrimiento es necesario para el crecimiento. Óiganlo bien, muchas veces, y más ahora en esta cultura del que lo políticamente correcto, que no se sientan ofendidos, porque parece mentira, pero si tú no llamas por el pronombre que la persona quiere ser nombrado, se siente ofendido. Y hoy es tanto el miedo de que se ofendan las personas que no estamos entendiendo el daño que les hacemos con la sobreprotección de que no le pase nada a mi bodoquito. Pues la vida es dura, tienen que aprender a caerse, a sufrir, a padecer y a levantarse. Y esto es parte de lo que el Señor va haciendo con nosotros. Y nos hace entender que tenemos que estar preparados para la lucha, tenemos que estar preparados para caernos y levantarnos. Por eso, si hay la esperanza, si hay esa promesa de que toda esta lucha terminará, que todo este sufrimiento y llanto va a terminar, pero antes tenemos que llorar, tenemos que sufrir, tenemos que padecer. O como dicen en mi tierra, tenemos que perrearle. O sea, tenemos que sufrir la gota gorda. ¿Qué pasa cuando a un niño se le da todo lo que quiere? Hacemos un pequeño monstruo donde le hacemos creer que lo merece todo sin responsabilidades, sin consecuencias, y espera que todo se le dé solamente porque lo pida. Y esto obviamente, pues el Señor no lo hace con nosotros. Sí nos promete un tiempo, un momento donde todo esto será superado. Pero no aquí, pero existe la promesa. Y es precisamente lo que hemos estado meditando en esta primera semana de Adviento. Lo que es la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, donde todo será superado, pero ahorita es parte del crecimiento. Por ejemplo, aprender a dejar descansar en paz a nuestros seres queridos. ¿Cuántos papás preparan a sus hijos para cuando ellos vayan a morir? O sea, yo papá sé que voy a morir. Yo mamá sé que voy a morir. Y preparamos a los hijos, y no diciéndoles, mira, un día me voy a ir, no, un día me voy a morir. No, ayudándoles a entender lo más grande de lo cual ellos se pueden agarrar y sostener, que es Dios. Y van a tener que llorar cuando te mueras, y van a tener que sufrirle cuando te mueras. Pero si llevaste la tarea a cabo, que es lo que nos dice el Evangelio, es mucho el trabajo y pocos los trabajadores. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. Y esto es no solamente para los sacerdotes, sino para todos aquellos hombres y mujeres que tienen la tarea de formar hijos, de crearlos, de educarlos y de llevarlos a esa madurez. Lo que se hace con estos niños aquí en el catecismo es un pequeño granito de arena. Y muchas veces los papás creen que ya cumplieron porque ya hicieron su sacramento, su primera comunión, su confirmación, y ya cumplieron. Eso no es suficiente.
Nunca va a ser suficiente lo que se les da a los niños en el catecismo. Es nada más una semillita, una gota que tiene que ser cuidada, cultivada, para que crezca y madure. Bueno, entonces dice, el Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Hay que entenderlo, que no es en este sentido cuando yo le pido y me dice, es que Dios no me responde. Nos va a responder en su tiempo y en su momento, pero sabemos también que tenemos que vivir un proceso de crecimiento y de maduración. Aunque te dé el pan de las adversidades. Fíjense qué curioso, qué padre o qué madre le da de alimento a sus hijos los problemas. Yo creo que nadie conscientemente, pero tampoco se trata de quitárselos, sino que aprendan, que se levanten. Hay que enseñarles el camino, hay que ayudarles cómo, pero no hacerlos por él o por ellos, sino al contrario, dice, aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán. Esa es la tarea. El catecismo lleva a los niños a empezar a descubrir que tienen que trabajar en descubrir la presencia de Dios en sus vidas. Pero yo le pregunto a los catequistas, a ver, levante la mano los catequistas aquí presentes. Ay, que de repente no vino ningún catequista. Ay, sí, ándele, ya los vi, no se preocupen. De todas maneras, ya los conozco. Les pregunto a los catequistas, y esta tarea, dice, la tarea es enseñarles a ver a aquel por el cual ustedes están enseñando. Claro, es muy poco el tiempo lo que ustedes tienen para hacerlo, pero dejan la semilla. Ahora le pido que levante la mano los papás que están aquí. Ay, cachetones preciosos, a ver, hijos de su madre, parientes de su padre. Ustedes tienen la tarea de enseñarles a descubrir esa presencia de Dios en la vida de sus hijos. Pero si ustedes andan más perdidos que el hijo de la Llorona, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? A ver, papás, qué difícil es. Y ojalá y el catecismo hubiera esa tarea de darle catequesis a los papás. A veces se les pide un retiro, se les pide unas pláticas y andan renegando. Yo no digo que ustedes, estoy hablando de otros papás, que esos cómo renegan ustedes al pie del cañón, ¿verdad que sí, papás? Ni ustedes se la creyeron. Entonces, es importante entender esto. Dice, con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino. Fíjense qué hermoso. Esa voz que todos tenemos que aprender a distinguir, porque siempre está esa voz de Dios, pero no siempre la distinguimos. Si yo le pido, por ejemplo, a un catequista que pase al frente y le pido a todos los niños que cierren sus ojos, ¿sabrán distinguir la voz de su catequista? Yo creo que sí, y más si son de los gritones. No quiero mencionar quién que tiene a veces una voz de pito descompuesto. O a lo mejor el papá. Le pido a todos los niños que cierren los ojos y que uno de los papás pase y hable. ¿Los niños lo van a descubrir? No. ¿Quién sí lo va a descubrir? El que es hijo. Y eso, ¿quién sabe? Porque a veces no hay esa situación. Yo recuerdo una anécdota muy simpática de mi sobrina, la primera nieta de mis papás. Era la adoración de mi papá. Y siempre que llegaba a un lado, desde chiquita, desde recién nacida, mi papá le silbaba, le chiflaba de una manera característica de él. Y la niña fue creciendo y siempre aprendió inconscientemente a relacionar el silbido con mi papá. Entonces podría haber una fiesta, podría haber una reunión familiar. Y miren que somos
somos 200, ¿no cuántos? 140 primos. Entonces, imagínense una reunión familiar. Pero cuando estaba la reunión, mi hermana llegaba con su hija y mi papá estaba en el otro extremo y empezaba a silbar. ¿Saben qué era lo que hacía mi sobrina? Empezaba entre todo el ruido, había chistes, había ruido, sabía distinguir que mi papá le estaba llamando. De eso se trata. Por eso dice hermosamente el profeta: con tus oídos oirás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y si los papás, los catequistas, peor tantito, los sacerdotes, no tenemos esa voz bien identificada, imagínense si yo ando perdido, ¿a dónde los voy a llevar ustedes? Pues a la fregada. ¿Y los hijos? ¿A dónde los van a llevar ustedes? Si estamos llenos a lo mejor de rencor, de trabajo, de resentimiento, de vicios, de lujuria, de tantas cosas, ¿a dónde crees que estás llevando? ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Y qué voz le vas a enseñar a tus hijos a escuchar, a distinguir en medio de todo esto? Bueno, y dice, el Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y substancioso. Y habla de la bendición. Recuerden, o si no lo saben, cuando se habla de la abundancia de la producción de la tierra, al final de cuentas es la bendición de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento dos señales eran de bendiciones: la tierra que emana leche y miel y los hijos. Entonces, cuando dice aquí, mandará su lluvia para la semilla que siembres y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso, está refiriéndose a la bendición de Dios en nosotros y en nuestros hijos. Tú eres el canal primero para que tus hijos reciban la bendición de Dios. Tus nietos, porque luego hay cada abuela y cada abuelo que, híjole, parecen que son de esas, no sé si les ha tocado, pero a veces cuando se tapa la regadera y está llena de pelos, pues imagínense, así a veces los abuelos son bola de pelos ahí. Bueno, los que tienen pelo, porque unos ya no están, se están quedando sin pelo. Son ese obstáculo a veces para los nietos. Bueno, dice, aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso. Bendición abundante. Perdón. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo. Otra tarea fundamental, por favor, enséñenle a sus hijos a curarse a sí mismos. Yo ahorita estoy en un proceso de cuidarme un poquito más, porque fui a hacerme unos estudios, fui a checarme y resulta ser que pues ya tengo más complicaciones de salud. Y pues la mejor manera es aprender a cuidarme y a curarme yo solo. Y no me estoy refiriendo a través de medicamentos, estoy refiriendo a cuidar la alimentación, hacer el ejercicio que sigo haciendo, pero tengo que cambiar algunas cosas. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no se vaya deteriorando, como ya lo está haciendo. Ya son 60 años, y si le agrego los defectos de nacimiento, pues estoy fregado. Pero a lo que se refiere aquí es cuando nos dice que van a ser vendadas las heridas. ¿Cómo puede un niño, cómo puede una persona ser curado? A través
del perdón. No hay arma más poderosa de sanación que el perdón. Tanto así que cuando Jesús estaba en la cruz, una de sus últimas palabras, ¿cuál fue? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, si papá, mamá, obviamente los catequistas, les enseñamos a los hijos a pedir perdón, a perdonar, a confesarse, es la autorregeneración que va a tener esa persona. Así como el cuerpo, si tú te cortas, se regenera tejidos. Si se daña un tejido, después se puede ir regenerando. Pero, ¿y el alma? Y esas situaciones que la dañan, que la afectan, sí les enseñamos cómo el Señor puede reparar esos corazones, es a través del perdón. Enseñarles a decir, yo perdono en el nombre de Jesús. Yo pido perdón en el nombre de Jesús. Esto es lo que yo como sacerdote trato de hacer cuando voy a ver a un enfermo, y más cuando se está muriendo. Siempre trato de llevarlo a la regeneración de su alma, a reparar esas heridas. Pero no hay que esperar a estarnos muriendo. Hay que empezar a trabajar esto ya. Y esto empieza, papá, mamá, contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón en el nombre de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste en el nombre de Dios? Porque tú puedes decir, no, yo ya perdoné. Ese perdón humano es bonito, pero no es profundo. El único perdón que puede entrar a la profundidad del alma y sanarlo, ni siquiera la psicología y la psiquiatría, yo soy médico, ni siquiera pueden entrar a esa parte del alma. Solamente la misericordia de Dios. Entonces, fíjense qué hermoso. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo, le sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Podremos ver con claridad, aún en la oscuridad del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, de los problemas, aún de la misma muerte, podemos ver la luz, podemos tener esa claridad. Por eso, papás, aunque no son todos los que deberían de estar, pues no siempre los tengo, así es que por eso les estoy dando duro y tupido, para que les caiga un poquito el 20, que descubran. Y termino con el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que mandó Jesús a sus discípulos que hicieran de sanación física, de liberación de demonios, hasta de resucitar muertos, no era porque Dios te iba a proteger para que no pasaras eso, sino para que descubrieras que Él tiene el poder. Y si tú confías en Él y no te lo quita, te da la fuerza para seguir adelante. Te da la fuerza para no tumbarte. Ese es el significado de los milagros que vemos y de los milagros que se siguen dando. Es que tú aprendas a confiar en Él, que tú aprendas a abandonarte en Él, aunque no se te den los milagros. Pero la confianza en Dios debe de estar ahí. Jesús recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio, curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Aquí está hablando de tus hijos, de tus nietos, y está hablando de ti mismo. Desamparadas, cansadas, angustiadas, como ovejas sin pastor. Parte de mi trabajo como sacerdote es llevarlos a ustedes a eso, para que ustedes a su vez a sus hijos y a sus nietos, y los catequistas lo más que puedan, a los niños que se les encomienda, aunque sea por un par de horas a la semana. Y les dice, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos.
Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pregunto, ¿trabajas tú para Dios o para ti? Cuando trabajas para ti, te llevas entre las patas a tu familia, te llevas entre las patas a muchas almas. Los trabajadores son pocos porque son pocos papás, pocos esposos, pocos catequistas, pocos sacerdotes que asumen esa responsabilidad. Dios me ha enviado a trabajar en su campo. Y ese campo maravilloso son esas almas hermosas que Dios nos presta por un tiempo para poder cumplir esta tarea. Hay que rogar, Señor, hazme trabajador de tu campo. Ya me has dado una tierra preciosa. Los hijos o los niños del catecismo, o mis sobrinos, o mis nietos, mis amigos, mi pareja. Y Dios te invita a trabajar en ese campo. Dice, por lo tanto, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y ya es cuando llama a los discípulos y les da poder de curar, de expulsar demonios, sanar enfermedades y dolencias, ¿sí? Resucitar muertos y echar fuera cualquier demonio, como señal de algo más grande, como señal de lo que nos espera a todos si es que nos dejamos guiar por Dios. Pidámosle a Dios por estos niños. El panorama que se les está presentando es cada vez más feo. Y eso no es lo que me preocupa tanto, sino que los papás están entregando a sus hijos sin darse cuenta. Están entregando a sus niños al demonio, al mundo y a la carne. Porque no oímos esa voz y porque no tomamos conciencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hagamos un momento de silencio.